Hola a todas y a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Las Cartas sobre la Mesa, programa que invita a una reflexión sobre el impacto de las políticas públicas en el territorio. Como de costumbre, me acompaña Américo Ibarra, director del Instituto del Ambiente Construido de la Universidad de Santiago, y hoy tenemos una gran invitada, me refiero a la secretaria regional ministerial de Vivienda y Urbanismo, Carolina Casanova Romero. Bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Gracias a ambos por la invitación, estoy encantada de compartir con ustedes. Quiero partir por una cosa que me llamó profundamente la atención. Y es cómo se da esta mezcla de perfil profesional que sea uno abogado y arquitecto. Reconozcamos que esa mezcla es particularmente rara. Decir que yo estudié precisamente en la Universidad de Santiago. Soy de las 2 primeras generaciones de la Universidad de Santiago para estudiar arquitectura. Y salí en la crisis del año 2000, del 2000, finales la crisis asiática. Ahí salí a buscar pega como arquitecto. Y como sorpresa fue como, ¿qué hacemos? Estudié un diplomado en la Universidad de Chile y ahí me tocó entrar en tribunales. Y debo confesar que ahí me enamoré de la ley. Era tu segundo amor, tu amor oculto, nunca te habías dado cuenta. Sí, mi amor oculto, exactamente. Entonces cuando entré a la corte y vi eso, porque me fui a inscribir como perito judicial después de haber hecho esos estudios, trabajé un tiempo como perito del MOP, como perito tasador para las expropiaciones, y me tocó empezar a aprender la ley. Y un día dije, ya voy a estudiarlo, porque esta cuestión estaba muy entretenida. Y partí con el primer año, dije, uy, me fue bien. Me becaron, lo pasé bien, pagamos el segundo. Y así fue. Y terminé estudiando Derecho contra viento y marea. Y primero estudié en la Universidad de la República, en la noche, trabajando. Yo trabajé muchos años en Metro de Santiago. Y en algún minuto tuve que hacer... la universidad tuvo estos problemas y decidí seguir en la Universidad Central. Me egresé nuevamente en la Universidad Central y me titulé en la Universidad Central. Entonces, contra viento y marea, saqué ambos títulos sin saber muy bien qué iba a significar. Entonces, cuando postulo por alta dirección a la Secretaría Regional Ministerial, por allá por el año 2014, fin del 2014, me dijeron, no, es que eres perfecta para la Secretaría Ministerial. Cualquiera se quisiera un 2 en 1. Entonces y debo confesar que ha sido más bien la fortuna, los hilos de la fortuna que han pasado a mi lado y me han puesto en el lugar adecuado con las personas adecuadas para poder aplicar todo lo que he aprendido en pos del servicio público. Pero es una buena mezcla porque la reflexión de la ciudad tiene que ver mucho con la estructura normativa, no es solo dibujarla, digamos. La Matrix, le digo yo. El derecho es como la Matrix, entender el mundo de otra manera, sí. Es verdad, es verdad. Oye, bueno, partamos con la dinámica de este programa. Te invitamos a sacar la primera carta y vamos conversando sobre aquello. Yo quiero hacer trampa. La trampa que quiero. Quiero sacar 3 cartas. Muy bien. Porque las 3 cartas que aquí salen hablan de salud, educación, transporte y conectividad. Y creo que efectivamente a propósito de la reciente aprobación unánime de la extensión del plan de emergencia habitacional por 4 años más, nos desafía a tener una conversación bien profunda. ¿Por qué? Porque el plan de emergencia habitacional tiene esto de emergencia, o sea, ¿por qué no decirlo? Es la urgencia de números más, números menos. Nosotros en ese dimensionamiento hablábamos de más de 600.000 familias. A nivel nacional. A nivel nacional. Y la métrica exigía ponerse meta. Y este gobierno decidió ponerse una meta súper concreta que eran las 260.000 viviendas. Y eso significaba un esfuerzo institucional, presupuestario importante y las herramientas que quedaron en la ley de integración que se aprueba al final del gobierno del presidente Piñera. Y lo que tocaba era arremangarse y ponerse a construir, y con todo lo que eso significaba desde el punto de vista institucional.
Sin embargo, dicho lo anterior, también empezamos a descubrir en esta necesidad de articular que existía una gran diversidad de realidades entre las cuales está los equipamientos y la forma de hacer ciudad en todas las regiones. Todas las regiones responden a distintas realidades. Y necesitamos en su momento tener las discusiones de dónde estaban, porque empezaron a salir cosas que sabíamos, pero es distinto cuando uno lo va inyectando 4.000 viviendas en una comuna por acá, 5.000 viviendas por una comuna por acá, etcétera. Cuando uno responde a esa necesidad, también hay otras necesidades, como cuando uno empieza a pintar la casa, ¿cierto? Y empieza a hacer un arreglo y se da cuenta que empiezan a salir las otras cosas que son igualmente necesarias para que el resto funcione. Pero en el caso del déficit, cuando hablamos del déficit nacional, es verdad, números más, números menos, depende de quién los ponga, 600.000. ¿En cuánto se estima el déficit habitacional en la región metropolitana propiamente tal? O sea, hoy día nosotros tenemos un déficit nosotros somos prácticamente la mitad de ese déficit. Partimos con más de 300.000, de ese déficit, más del 50% es nuestra. ¿Cuantitativo o cualitativo? Cuantitativo. Entonces, ese déficit en la región metropolitana tiene otros desafíos que no tienen otras regiones, que a pesar de tener un comparativo, escala, voy a decir la Biobío o Valparaíso, el costo del suelo es muy alto. Y el volumen que nosotros tenemos que manejar acá es muy alto. Entonces, efectivamente, cuando nosotros hacemos estas intervenciones, y vuelvo a lo de los equipamientos, empiezan a salir los cuestionamientos válidos de los municipios y dice, bueno, ¿con qué me vas a llegar con transporte? ¿Con qué transporte voy a irme al trabajo? En La Platina nosotros, cuando inauguramos las primeras 1.000 y tantas viviendas, 1.200 viviendas de La Platina, el desafío fue rápidamente tener las vías listas. No alcanzamos a tenerlas para ese día, pero teníamos que tener las vías listas para que entrara el transporte público. Y un mes después entró el transporte público. Pero eso es una exigencia, una cosa como ya sería como un error como imperdonable, ¿no? Porque eso fue lo que ocurrió básicamente en la década de los 80. Y con todos los costos que tenía, ¿no? Que era trasladar, construir casas en la periferia en lugares muy baratos, pero que estaban carentes absolutamente de todo servicio, de todo tipo de servicio. Bueno, y precisamente la gran discusión que tuvimos y viendo la política pública que tiene que ver con de dónde se toman las decisiones, a nivel central o las regiones, esta distancia que puede haber. Efectivamente, el costo de la vivienda en la región metropolitana dentro del pericentral, el anillo pericentral, es completamente distinto, donde tú tienes acceso a bienes y servicios que son completamente distintos a las comunas rurales o a las comunas alrededor de ese pericentro. Entonces, perdona, secretaria. Si el déficit, que son cerca de 600.000 viviendas a nivel nacional, 300.000 a nivel de Santiago, en off nosotros conversábamos, y creo que es bueno que la gente lo sepa, que el problema se resuelve no solo con la entrega de llaves, sino que se resuelve con la aplicación de otros programas que atienden la solución del hogar, básicamente, del techo, ¿no? Y probablemente es bueno que la gente sepa que hay otros programas más que tienen que ver, digamos, con la compra del suelo, porque cuando uno compra el suelo es para construir. Pero si yo busco otro tipo de proyecto, otro tipo de programa, no es la búsqueda del suelo, es simplemente el uso de un techo. ¿Estoy con lo correcto, no? Sí, o sea, precisamente, y lo discutíamos, que el plan de emergencia habitacional no fue solamente el ejecutar y nuevo suelo, sino que también diversificar con otros programas. Y cuando digo otros programas, está claramente el DS52, que es el programa de arriendo con sus particularidades, arriendo justo, que permite el acceso según el porcentaje de ingresos, un porcentaje de ingresos al que tiene la familia, la unidad familiar, pero y rural, la realidad rural también, pero con esa diversidad que responde a esas realidades que son súper puntuales. Quiero irme a Santiago a propósito de este déficit estructural. Yo creo que una de las cosas más desafiantes que tiene estos próximos 4 años del plan de emergencia habitacional exige que nosotros miremos la infraestructura de una forma distinta. Esa infraestructura que está en esa escala
es la discusión que teníamos a propósito de la densificación de los ejes estructurantes del metro, ¿cierto? La famosa línea 8, la línea 9, la línea 7. ¿Qué vamos a hacer? ¿Es una discusión que le podemos dejar completamente a las comunas? ¿O es necesario que sea una asamblea distinta, un área de discusión democrática que sea haya un distinta, proceso participativo distinto, más integral, una escala digamos. distinta? Parece necesario tenerlo en una escala distinta, y el gobernador hoy día es una figura que en el gobierno regional, particularmente en la región metropolitana, también exige esta conversación. Vuelvo a decir, ¿dónde vamos a poner nuestros vertederos? ¿Dónde vamos a llegar con las líneas del metro? ¿Dónde vamos a poner los colegios? ¿Dónde vamos a poner las universidades? ¿Qué áreas vamos a preservar? Las declaraciones de la ley de humedales y esos perímetros que generan una temperatura de la ciudad, que ayudan a mantener un ecosistema de tal o cual característica. Entonces son discusiones que sí están en una escala que es distinta a la de la escala. Pero ¿cómo se hacen esas discusiones pensando que todas las autoridades, estamos hablando desde el gobierno central, el presidente de la República, los parlamentarios y los alcaldes, duran 4 años? Y aquí hemos tenido conversaciones con alcaldes y con arquitectos y con urbanistas, que resulta que queda un proyecto, una ciclovía a medio terminar, y cambia de signo el alcalde y dice no quiero esta ciclovía, quiero otra cosa. Entonces no hay ninguna como obligación. Entonces la pregunta es, a pesar de las buenas intenciones, a pesar de que está claro que tiene que tener una escala regional, la pregunta es cómo se hace con los ciclos electorales y las responsabilidades de 4 años. Yo creo que no soy la persona a la cual... No. Pero me parece muy interesante esa discusión, porque precisamente hay un instrumento, un estudio que hizo el gobierno regional hace muy poco y que habla de este desafío, porque finalmente estamos hablando de poder y territorio. El Estado es personas, poder y territorio. Eso es un Estado. Y el Estado, en la medida que distribuye ese poder en ciertos territorios a partir de ciertas poblaciones con un sistema democrático como el que tenemos, que es el representativo, tiene discusiones que son de distinta escala. Entonces, hoy día estamos en medio de una discusión de delegación de poder, que es la delegación de poder, atribuciones del gobierno central al gobierno regional. Y estamos en un tránsito que de todavía poder. No se resuelve y probablemente no se va a resolver. Es que, por eso digo... Un camino lento, como alguien diría por ahí. Finalmente, esos son los desafíos que tiene estas transiciones. Y este estudio que hace el gobierno regional trae ejemplos de distintos otros países que también dijeron, ya, pero ¿cómo vamos a resolver el problema de Barcelona? Que siempre es como el gran ícono de cierto el ejemplo, pero existen Londres, ¿no? O Londres u otras ciudades que hoy día están en la conversación de Nueva York, como está forestando, etcétera. Pero esos son traspasos de competencia, traspaso de poder. Entonces, yo creo que son procesos lentos, son procesos que requieren ciertos asentamientos, reconocer los ciclos también, pero por sobre todo el generar el diálogo, la discusión entre los poderes. Yo creo que la colaboración y los poderes deben generar estas instancias. Yo me recuerdo muy bien, por ejemplo, tener que coordinarme y fue así, tener que coordinarme por decreto, porque las zonas de interés público turístico, que son las ZOIT, que hoy día tenemos 2 en la región metropolitana, en San José de Maipo y en Pirque. Chuta, eso implicó que tanto el Seremi de Economía con el Seremi de Transporte, que estuviéramos todos los Seremis ahí nadie se podía excusar y tenían que estar los titulares. Y tenía que estar el gobierno regional. Entonces, efectivamente, la discusión es, ¿necesitamos más mujeres en los directorios por ley? A veces parece que necesitamos que ciertas cosas nos vayan intencionando orientando el camino, de conversación. Sí. Que no es fácil, ¿eh? No es fácil. Es más bien difícil. Los invitamos a hacer una breve pausa y ya regresamos. La Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido de nuestra Casa de Estudios busca, mediante una formación de excelencia,
entregar a Chile y al mundo profesionales con una sólida formación técnica y valórica. De regreso en las cartas sobre la mesa, conversando con Carolina Casanova Romero. Me gusta esto del segundo apellido porque siempre honramos a la madre en este programa. Contenta, sí. Conversando sobre el tema del impacto de las políticas públicas de vivienda en otros ámbitos. Carolina, tratando de retomar el tema anterior, ¿no? ¿Cómo resolvemos finalmente o enfrentamos el tema de la vivienda, de los problemas de vivienda, el déficit de vivienda? O sea, creo que vuelvo a pensar en esto como un rol de Estado y la capacidad que tuvimos de instalar una ley, como la ley de integración en una administración, cerrar con eso una administración, hacernos cargo de eso en esta administración y entregar a una siguiente administración, independiente de su color político, herramientas concretas y una experiencia concreta de lo que fue hacerse cargo de ese número que nos pusimos. Ese número va a quedar con alrededor 260.000 viviendas ejecutadas cuando digo entregadas como una solución de techo, porque esa solución tiene al menos 12 pilares o diversificación de formas de entregarlos, pero esas 260.000 implican también dejar más de 125.000 viviendas también en camino a darle a una persona una solución de vivienda. Eso va a abarcar alrededor del 40-50% de ese déficit meta línea que nos pusimos como línea base. Sin embargo, esto tiene un crecimiento también, tiene el crecimiento natural de esa, la demografía, el comportamiento del censo, que hace poquito pudimos acceder a eso, a los nuevos datos y nos damos cuenta que hay que adaptar ciertas cosas, porque en la región metropolitana vimos que en vez de crecer, decreció. O sea, somos de las regiones en las cuales la gente se fue de la región metropolitana. Entonces, hay cosas que efectivamente tenemos que adaptar. Hay una necesidad también de abarcar un déficit cualitativo que dejamos bastante de lado desde ese punto de vista porque era una emergencia. Entonces, yo creo que ¿cómo abordamos el déficit? Yo creo que es un abordaje más multidimensional. Tiene que ampliarse la mirada del abanico de soluciones. Las discusiones a nivel internacional hablan también de ciudades con acceso a la ciudad de los 15 minutos. O sea, hay discusiones que hoy día Santiago tiene que ponerse en esa línea de pensamiento, en una ciudad resiliente que necesita adaptarse al cambio climático, etc. Entonces, hay hartas capas que responden a esa solución. O sea, es complejo y no hay una bala de plata. En esto, así lo quiero resumir. No es una bala de plata que se resuelva todo con una sola línea de política habitacional. La política habitacional amplía su mirada, genera musculaturas nuevas que hoy día no teníamos, porque hay que reconocer, por ejemplo, el subsidio de arriendo implica una administración, porque además en estos 4 años también modificamos una ley muy importante que nos rige a todos en una convivencia básica como es la de las comunidades, ¿cierto? Entonces la ley de copropiedad cambia con todas esas adaptaciones, entonces nuestra forma de vivir también tiene una adaptación, una modificación. Y la región metropolitana es la que más vive en un sistema de copropiedad. Entonces, vuelvo a decir, creo que hay que ampliar la mirada, hay que generar instancias de discusión que nos permitan dar soluciones que sean pertinentes a los territorios y que respondan a esas necesidades y a la construcción de esta escala intermedia que es el barrio, como para los otros temas que me imagino que quieren discutir. Sí, no, hay provocaciones a raíz de lo mismo que tú dices, ¿no? El tema de cómo estamos preparando para otros tiempos. Aquí hubo un alcalde, que fue el alcalde de La Reina, que nos dijo, mira, yo creo que estamos preocupados de los buses eléctricos, medio en broma y medio en serio, ¿no? Y estamos del vía estructurante y todos tenemos problemas. Dijo, probablemente en 20 años más estemos llenos de drones y tenemos que tener estaciones de drones porque la gente se va a movilizar o se va a conectar de otra manera. Bueno, el alcalde Palacio. Sí, compañero mío de la universidad. No lo quería decir, pero sí. Pero es cierto. Vamos a otra... Sí, vamos a ir a las otras cartas. Bueno, como yo estoy manejando las cartas,
Esto es un autotarot. Sí, me estoy haciendo mi autotarot, claro, me estoy viendo. Y yo quería pasar a dos temas que yo pongo juntos, que es el tema, y lo pongo junto más bien porque tiene que ver con un concepto que me parece interesante, que es hablar de seguridad en un amplio espectro, un sentido más amplio. Mucho más amplio, y el fomento productivo. O sea, en temas de fomento productivo, lo pongo en el contexto de lo que le han querido decir, establecer, a mí me carga también la palabra permisología, porque fuera como el estudio de los permisos y una cosa como es verdad. Logos, permiso, ¿no? Aquí como que me hace un cortocircuito. Pero sí ha servido mucho para poner la discusión, y eso sí se lo reconozco al concepto, del hecho de que el sistema está cada vez más complejo, y esto no es algo que nos esté pasando a nosotros solamente, es algo que le está pasando a muchos países que en su desarrollo se encuentran con problemáticas que no tenían, y estamos hablando de un paraguas de las problemáticas medioambientales que son transversales. En Alemania hace 10 años me recuerdo haber viajado también en un contexto muy de ministerio. Fusionaron el Ministerio de Medio Ambiente con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y es todo el mismo problema. O sea, allá dijeron, es aquí donde la cartera tiene que solucionarlo todo junto. Aquí se plantea fusionar bienes nacionales o sea, es un problema de patrimonio. Hace como 20 años ya se hizo, ¿no? Me explico, entonces... Orrego, vivienda y bienes nacionales. Exactamente, lo recordaste. Yo también había decía, era don Claudio Orrego. Sí, fue don Claudio Orrego. Pero lo que te quiero decir es que finalmente esto implica una profesionalización de los organismos del Estado muy fuerte. O sea, esta idea de que salen y entran funcionarios cuando tú tienes un nivel técnico súper profundo para poder responder. Las direcciones de obra necesitan también un nivel técnico y profesionalización y herramientas que permitan responder con agilidad, o sea, nosotros somos como ¿Pero se requieren más recursos humanos? Yo creo que aquí... Porque cuando hablamos de municipios estamos hablando también de dotaciones absolutamente distintas. Yo creo que es una mezcla entre recursos humanos y tecnología, ¿no? Sí, hoy día estamos en otro escenario. O sea, hace 5 años hablar de tecnología era como decir, ya, pero un sistema de oficina de parte más moderno. De hecho, hoy día existe un sistema donde tú ingresas toda la información, hay varios municipios que están incorporados a ella. O sea, me encanta la idea de las DOM en línea que están implementando municipios. Es muy necesario que se genere, digamos, una reestructuración que permita darle tiraje y rapidez a la respuesta. Para mí fue una preocupación. Yo cuando llegué a la Ceremi me encontré con 5.511 documentos, porque fue lo primero que catastré, porque uno está afuera. Una de las virtudes de mi carrera profesional que me ha permitido mirar la cosa desde afuera y desde adentro, es que estando afuera todo algo, es que la Ceremi, hace como fuiste a la Ceremi, como te perdiste en el limbo del papeleo, de la burocracia. Entonces, uno de los desafíos que yo me puse en ese contexto fue decir, ya, a ver, ¿cuál es el tamaño del problema? El animal, ¿de qué tamaño el animal? Y ahí descubrí que, claro, habían documentos que llevaban muchos años, cuando digo esto, 4 años, sin responder. Y ahí había que tomar una decisión. ¿Cómo lo respondo? ¿Lo respondo todo? ¿Me evoco lo que viene? Bueno, ahí no aplica el silencio administrativo. Es que no aplica el silencio administrativo. Po. No en todos esos casos aplica el silencio administrativo, porque la ley de agilización, que rige desde mayo del 2025, rige para los permisos y las recepciones desde esa fecha en adelante. No para atrás. No, y yo tenía un atasco, te estoy hablando del 6 de noviembre del 2023. Entonces, había que tomar una decisión y, claro, como abogada que soy, tuve que tomar una decisión y dije, chuta, la jurisprudencia administrativa es fuente del derecho. Y esta jurisprudencia no es cualquiera jurisprudencia, es una jurisprudencia que guía el razonamiento de las direcciones, de las 52 direcciones de obra respecto de la aplicación de un caso que es similar.
Entonces, asumimos esa responsabilidad y le hemos dado con todo para poder tener eso resuelto. Esperamos que me quedan unos cuantos ¿Pero hemos mejorado todavía en este periodo? O sea, en estos últimos 4 años, para hacerlo bien efectivo. Hemos mejorado en general, ¿no? Sí, mira, yo no... Hemos avanzado. Cuando yo digo en un encuentro de ministros que un IFC igual sigue tardando un año, claro, tarda un año. Me encantaría decir Un IFC para los ignorantes, ¿qué un significa? informe favorable de construcción, perdón. La deformación. Un informe favorable de construcción que que es responsabilidad de la Secretaría Regional Ministerial darlo en las áreas rurales. ¿Y antes tardaba? Y es que tenía de 4 años. Entonces... O sea, pero por eso uno puede exhibir cierto nivel relevante de logro. Aunque sí, yo creo que... Yo quiero creer que sí. Yo quiero creer porque profesionalicé una oficina de parte, reforcé el Departamento de Desarrollo Urbano e Infraestructura trayendo gente que sabía o que venía de otras regiones. Entonces, fortalecimos institucionalmente eso, hemos hecho capacitaciones, hemos tenido que darle una fortaleza. ¿Es absolutamente insuficiente? Sí. El músculo no era suficiente. Exacto. Es que yo lo he puesto así en varias conversaciones. Yo creo que no nos hemos dado cuenta que institucionalmente también vivimos un trauma entre el estallido y la pandemia. Y volvimos a un modelo de teletrabajo que nos dejó... Yo viví esta cuestión del teletrabajo, claro. que donde se pierde algo que el privado lo tomó así rapidito, que es el traspaso de información y formación del trabajo de los colegas del funcionario público. Entonces yo tenía funcionarios que fueron 10 al menos, que yo los conocí en tu periplo anterior. En el periplo anterior. En mi periplo anterior los conocí, claro, eran funcionarios que se demoraran un día en resolver pero cuando tienes un cabro que recién entra, tiene que formarse con los que saben. O sea, ese traspaso, el famoso padawan que uno le pone al que lleva 30 años, o sea, tengo un funcionario que aprovecho de saludar, Flavio Neto, que es de esta camada de funcionarios que estaban en la modificación del año 94 del PRMS, el Plan Regulador Metropolitano de Santiago. Estaban y han estado en las 137 modificaciones y propuestas. Conocen perfectamente Entonces, el sistema. Cuando yo hablo con Flavio y la estructura vial de la región metropolitana y su historia, o sea, mi primer deber fue necesito a alguien al lado de Flavio y una profesora que le interesara el tema y que aprendiera. Y esa persona ha estado empapándose de eso para cuando el Flavio diga adiós. Pero eso no pasó con al menos 10 profesionales que estuvieron 40 años en el departamento. Que aprovecharon además el incentivo al retiro y se fueron durante la pandemia. Y nadie ni siquiera pudo recoger sus archivos. Carolina, tenemos un problema que no es solo la política de vivienda, sino el tiempo. Nos quedan como 2 minutos y medio y me gustaría que desarrollaras el tema de la seguridad. Mira, sí. Mira, es súper interesante porque yo creo que la seguridad, y es una discusión que he tenido tanto con el delegado presidencial, hemos tenido con instancias del gobierno regional, que hay una pieza urbana que se queda atrás, que es la del barrio, que es una escala que está un poquito más afuera del ombligo del problema de la vivienda, que es individual o de una familia, y que saca la problemática al vivir en comunidad, en una comunidad que se cuida. Y esta pieza urbana, que es barrio, que a través del programa Quiero mi barrio, y que el próximo año cumple 20 años, ha tenido un gran éxito, porque debo decir que son alrededor de 800 y tantos barrios en todo el país. En la región metropolitana nosotros estamos hablando de alrededor de 250 barrios que han existido durante todo el programa, que destina recursos importantes, hasta 1.500 millones de pesos, en los cuales esta pieza urbana, que son familias, 4.000, 5.000 familias, que se agrupan y deciden qué van a hacer con esa plata ellos.
a través de un plan maestro, a través de fase, a través de una coordinación con el municipio, están ahí para construir ese barrio distinto. Un presupuesto participativo, digamos. Es un presupuesto participativo donde ellos deciden cuáles son los ejes el destino de esos recursos. Pero eso no solo sirve para generar una infraestructura que es muy distinta a la del pavimento, la de la construcción, sino que es la infraestructura social necesaria para construir el paso siguiente, que es la construcción de barrios que tengan dentro de su eje el cuidarse como un concepto de seguridad comunitaria. Me explico, nos cuidamos, sabemos quién está al lado. La problemática de seguridad es también está en muchas escalas y debe ser transversal a la solución de una serie de políticas públicas, particularmente urbanas. Cuando se separa la ciudad de la problemática y la solucionática es desde el punto de vista de cómo generamos más control. Claro, el primer control son las personas. Es el social. O sea, se nos olvida que es el primer control. Entonces... Me estaba acordando a raíz de... Creo que tú escribiste una columna que era como de la arquitectura delictual. Sí. Y que tenía que ver como todo esto, como la infraestructura urbana, las villas, etcétera, van reduciendo, o sea, calles estrechas que fueron construidas en otra época, no con los estándares actuales. Bloques de cemento. Construcciones irregulares en segundos pisos. Entonces tú entras a un barrio... Puntos ciegos. Exactamente. Y el tema de un montón de cámaras, además, que los dueños del barrio gestionan todo lo que ocurre ahí. No, sí, esa va a ser una larga pelea. O sea, en Santiago hay más de 1 millón de personas. Y cuando tú lo ponías en número, así es chocante. Hay más de 1 millón de personas que no acceden al Estado. De ninguna forma. Territorios como Bajos de Mena, la Parinacota. Son territorios en los cuales el Estado no ha podido llegar. Y eso es muy fuerte. Porque no es que no haya habido intentos. Cuando el Estado no llega, la gente se manda sola, ¿no? Algo pasa ahí. Pero, ¿qué significa que el Estado no llegue? El Estado no llega a entregar, a tener un contacto, o sea, llega, pero es sacado de eso por las condiciones de contexto. O sea, lo que tú decías es rechazado. Reconozcamos que hubo una ministra hace algún tiempo que no pudo entrar a un determinado lugar, ¿no? O sea, a eso me refiero, digamos las cosas como son. O sea, las cartas sobre la mesa, ¿no? Exactamente. Hay lugares donde eso está pasando. Y si nosotros lo que quiero poner en relieve en esta discusión es que eso, el urbanismo, la solución está en una escala de infraestructura, claramente. El urbanismo tiene una voz, es una voz. Y el urbanismo, considerando que somos los seres humanos en una convivencia comunitaria los que habitamos esa ciudad, son una parte muy importante de esa solucionática, y no hay ningún país del mundo donde los problemas de seguridad de una ciudad se hayan solucionado con solo armas o carabineros o seguridad pública. Se han solucionado con urbanismo. Entonces, cuando tú lo pones así, tenés que estar en la mesa de discusión. Si exactamente. Oye, yo quiero agradecer tu participación, de verdad. La convocatoria que te hicimos, digamos, tu gentileza, tu buena voluntad, pero tenemos tiempos que tenemos que cumplir. Ya no están podríamos estar todo el rato conversando. Sí. Bueno, pero se le agradece mucho la invitación y es un placer estar conversando de estos temas con usted. Bueno, Carolina Casanova Romero, no se me va a olvidar, Seremi de Vivienda y Urbanismo. Muchas gracias por tu presencia, y a todas y todos, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo de las Cartas sobre la Mesa. Nos vemos pronto.